la clasificación de los mismos o en los elementos de los actos jurídicos. ¿Quién tiene más memoria que yo? Por favor, si alguien tomó nota la última vez que nos conectamos, en dónde nos quedamos, si alguien me refresca, por favor, si son tan amables, si alguien recuerda más que yo. Clasificación de los hechos jurídicos, profe, lo último que yo tengo. Clasificación de los hechos jurídicos. O sea que no llegamos a hablar de los actos como tal, sino nos quedamos en los hechos jurídicos. Ah, exactamente. Yo creo que quedamos hasta la mitad de la clasificación. Creo que dimos, ya estoy recapitulando, gracias Mayra, yo creo que nosotros llegamos hasta inclusive, hablamos de la clasificación, hablamos de... Lícito e ilícito, es lo último que tengo. ¿Cómo? Lícitos e ilícitos. Exactamente, habíamos hablado de la clasificación naturales, humanas, voluntarias, y hablamos también de las involuntarias, de los hechos lícitos y los hechos ilícitos. Ciertamente, hasta ahí nosotros llegamos en nuestra clase pasada. Para complementar esa clasificación, nos faltaría hablar de los actos o los hechos positivos, los negativos, los simples, los complejos, los dependientes y los independientes. En ese orden, esa clasificación tiene alrededor de 12 divisiones de los hechos jurídicos como tal, como se conocían en Roma. Volvemos arriba. Definimos entonces, para darle continuidad a nuestro punto donde nos quedamos, que los hechos jurídicos, como los acontecimientos que producen consecuencias, los íbamos a clasificar de la siguiente manera: en hechos naturales, que decíamos, retomando la última clase, iban a ser todos aquellos hechos extraños a la voluntad del hombre, los hechos que se sucedían sin la participación del hombre. Recuérdense que poníamos un ejemplo sencillo en cuanto a los hechos naturales, que decíamos que el nacimiento era un hecho natural y la muerte también se iba a constituir un hecho natural que no iba a contar con la participación del hombre. Indudablemente también hablamos la semana pasada, o comenté yo la semana pasada, en nuestra última parte de los últimos 20 minutos de clase, de los hechos humanos, y no iban a definirse, o no tenía una definición más amplia, sino simplemente un hecho humano es aquel que es realizado indudablemente ¿por quién? Por la voluntad implícita del hombre. Hablamos también en esa clase de los hechos voluntarios, y decíamos que los hechos voluntarios iban a ser aquellos hechos no solo realizados por el hombre, pero que iban a tener ese complemento de discernimiento, que no solo iba a ser voluntario porque lo iba a hacer el hombre, sino que iban a contar con pleno discernimiento, con la intención de hacerlo, y por supuesto ese hecho voluntario tenía que contar también con la libertad, que tenía que hacerlo sin coacción para que fuera catalogado como un hecho voluntario. Los elementos entonces del hecho voluntario, para que tuviera efectos jurídicos, recuérdense que todos los hechos que estamos mencionando con sus características son aquellos hechos que iban a producir algún tipo de efecto jurídico. En tal sentido entonces, cuando los hechos voluntarios, para que produjeran algún efecto jurídico, tenía que contar que se ejecutaran con pleno discernimiento, con la intención de hacerlo y con el uso de las facultades, es decir, en plena libertad. Mientras que los hechos involuntarios iban a ser aquellos que no se iban a realizar
con este requisito indispensable que le mencionaba de los hechos voluntarios. Los involuntarios son los que se iban a realizar o suceder sin el discernimiento y, por supuesto, si es sin discernimiento, iban a carecer de la actitud de raciocinio del ser humano. Hablamos entonces de los involuntarios. Los hechos lícitos iban a ser entonces, que aquí exactamente ya recuerdo que nos quedamos, los hechos lícitos iban a ser todos aquellos hechos que iban a estar permitidos por la ley, y decía en esta última clase que iban a ser estos hechos que iban a estar permitidos por la ley, o por lo menos que la ley no los prohibiera. Eso es lo que se iba a conocer como hechos lícitos. Y los hechos ilícitos son todas aquellas actividades que estaban manifiestamente prohibidas por las leyes. En ese sentido, entonces, vamos a describir los hechos positivos. ¿Qué se considera o qué se consideraba en la antigua Roma como un hecho positivo? Los hechos positivos iban a ser aquellos que iban a consistir en una acción, que iban a conllevar una acción de parte de quien los iba a realizar. Entonces, un hecho positivo iba a consistir en un hacer del sujeto para que se pudiera denominar en un hecho positivo. Ese hecho positivo entonces iba a constar de una realización para que fuese considerado un hecho positivo. Y los hechos negativos son aquellos que iban a consistir en la no realización de un acto, es decir, de la omisión de actuar. Es decir, si en contrario un hecho positivo iba a consistir en un hacer, el hecho negativo iba a consistir o a constituirse en un no hacer, es decir, en una omisión de el hacer o la acción del sujeto. Después de los hechos positivos y negativos, vamos a tener dentro de la clasificación de los hechos que surten efectos jurídicos en hechos simples y hechos complejos. ¿Qué es un hecho simple? Son los que producen, por su nombre así lo indica, o su denominación así lo indica. Un hecho simple es aquel que iba a producir un solo efecto jurídico. El hecho simple, entonces, iba a ser aquel que iba a producir un solo hecho jurídico. Muy buenas tardes, bienvenida Jessica a nuestra clase del día miércoles. En ese sentido, decía que un hecho simple iba a ser aquel que iba a producir un solo efecto jurídico. Y al denominar entonces un hecho complejo, lo vamos a definir perfectamente como aquel cuyo nombre lo indica o su definición lo indica. Si el simple produce un solo efecto jurídico, el hecho complejo va a ocasionar o va a traslucirse en el producto de más de un efecto jurídico. Para cerrar la clasificación de los hechos jurídicos, vamos a constar o a tener los hechos dependientes y los hechos independientes. Un hecho dependiente, o a veces traducido o descrito en mucha bibliografía que tenemos a la mano, también lo denominan un hecho accesorio. ¿Qué significa entonces un hecho dependiente? Como su nombre lo indica, sencillo, o como su denominación lo indica, va a ser un hecho que va a depender para que produzca un efecto jurídico de otro hecho jurídico. Y un hecho independiente no iba a ser otro, sino los que iban a depender de los que no iban a depender de otro hecho jurídico. En definitiva, entonces, volvemos al punto y cerramos
con nuestra clasificación de hechos jurídicos. Para concluir este tema, entonces, decíamos entonces que el hecho jurídico como concepto iba a ser cuando por su intermedio o cuando se realizara dicho hecho se iba a producir una determinada consecuencia jurídica. Eso es lo que en Roma se denominaba un hecho jurídico. Ajá. Katiuska, sí, adelante. No le escucho bien, se está escuchando muy entrecortado y me quedé en hechos simples. Hechos simples, perfectamente. Después de eso, perfectamente. Marlene, ya retomo, Katiuska, ya te escuché perfectamente. Retomamos entonces. De hecho, ya estaba haciendo nuevamente la reinserción. Dime, Marlene. Adelante, Marlene. No, era eso, que escuché el hecho jurídico dependiente independiente, ¿no? Ajá. Hasta ahí. Pero, no sé, anteriormente digo que los hechos, según el efecto jurídico, pueden ser complejos y simples. Ajá. Y los dependientes e independientes también son según efectos jurídicos. Sí, exactamente. La diferencia entre uno y otro es que un hecho dependiente va a ser aquel hecho que va a depender de la consecuencia de otro hecho jurídico. Por eso es que se le denomina un hecho jurídico dependiente o accesorio. Ahora bien, en la antigua Roma, retomo completo, sin apuro, por si se me perdió la voz y en el momento en que me fui del aire. Decíamos en principio arriba que nos habíamos quedado en los hechos jurídicos y habíamos comenzado con su clasificación. Decíamos entonces que todo hecho jurídico iba a denominarse cuando por su intermedio se iban a producir determinadas consecuencias jurídicas. Eso es lo que vamos a denominar un hecho jurídico. Aquel que al realizarse iba a producir por su intermedio una determinada consecuencia jurídica. Y por supuesto que sea de algún tipo de interés para el derecho. Eso se iba a denominar un hecho jurídico. Cuando esos hechos se producen naturalmente, entonces íbamos a llamarlos hechos voluntarios. Los hechos que se producen voluntariamente, los hechos que se iban a producir de manera natural, lo íbamos a llamar como hechos voluntarios. Y cuando se producen por obra o la intervención o la acción del hombre, se iban a denominar voluntarios. En tal sentido, los hechos no voluntarios pueden ser solamente hechos naturales, como el transcurso o el paso del tiempo, como la muerte. Son hechos que son completamente no voluntarios, que obedecen a la estructura de la naturaleza. Llegando a ese punto, también son no voluntarios aquellos en los cuales interviene el hombre como ser natural, sin tomar en cuenta su voluntad, como cual el nacimiento. Cuando interviene directamente la voluntad del hombre, estamos en presencia de hechos voluntarios. Esa parte está perfectamente definida. Cuando es un hecho que produce un efecto jurídico, se puede distinguir en un hecho que no es voluntario y un hecho que es voluntario. Eso queda perfectamente claro. Dentro de entonces entramos a la clasificación de los hechos y establecimos que habían hechos naturales y hechos humanos. Sencillo.
Ahí no debe haber confusión porque sé que se me escuchó. Los naturales son aquellos que son extraños a la voluntad del hombre. Y los hechos humanos son los realizados, por supuesto, por este mismo. Pero entonces ya comienza aquí otra distinción dentro de los hechos voluntarios e involuntarios que son realizados indudablemente por el ser humano, por el hombre. Nos encontramos con hechos voluntarios y hechos involuntarios, repito, ya realizados por el mismo hombre, pero pueden ser o voluntarios o involuntarios, independientemente que puedan realizarlo el mismo ser humano. Entonces, los hechos voluntarios son aquellos hechos ejercidos por el hombre, pero que deben contar con su intención, el discernimiento del quien lo ejecuta, por supuesto, y haberlo ejecutado en plena libertad. Eso lo vamos a conocer como hechos jurídicos voluntarios, realizados por el hombre con discernimiento, plena capacidad y uso de sus facultades, con la intención de hacerlo y con la plena libertad, o sea, sin que estuviese sometido a ninguna coacción para llevar a cabo este hecho voluntario. Hecho jurídico involuntario, aunque es realizado, puede haber sido realizado por el ser humano, pero este va a ser catalogado involuntario cuando ha sido ejecutado sin el discernimiento o sin la debida actitud de razonar. Seguimos entonces dentro de la clasificación de los hechos y establecimos que habían hechos lícitos y hechos ilícitos. Los ilícitos obviamente son aquellos hechos que estaban eminentemente prohibidos por la ley. Y los hechos lícitos iban a ser aquellos que sí estaban permitidos por la ley, o todos aquellos que, aunque no estaban prohibidos, por lo menos la ley no lo prohibía expresamente. Siguiendo desarrollando la misma clasificación, hablamos de hechos positivos y hechos negativos. El hecho positivo iba a constar de la misma acción de hacer. Hacer alguna acción es lo que se va a denominar un hecho positivo. La acción de realizar lo convierte en un hecho positivo. Cuando se ejecuta algo, cuando se acciona, esa acción lo va a denominar o lo va a constituir en un hecho positivo. Por su contrario, un hecho negativo va a consistir en la no realización de un acto, es decir, en este caso, en la omisión, en dejar de hacer un acto, el omitir, el no hacer nada. La omisión como tal se va a considerar un hecho negativo. Hasta los momentos vamos bien, ¿se me escucha? Katiuska, Marlene, ¿se me escucha hasta ahora? Sí, profe, vamos por el hecho negativo. Ok. A veces se pierde un poco, sí, se escucha entrecortado, pero se ha escuchado más que la vez anterior, que la explicación anterior al principio. Sí, La última fue más fluida. Ok. Seguimos entonces. Hablamos entonces de los hechos simples y los hechos complejos, luego de que hablamos de los hechos negativos y los hechos positivos. Decíamos que en los hechos simples son aquellos que iban a producir ¿qué cosa? Un solo efecto jurídico. Y los hechos complejos son los que iban a producir más de un efecto jurídico. Y de último, dentro de la clasificación, denominamos los hechos dependientes y los independientes. Los dependientes iban a ser aquellos hechos que para su realización iban a depender accesoriamente de otro hecho jurídico. Y los hechos independientes que no dependen de ningún otro hecho jurídico, sino que por sí solos se constituyen en ese hecho. Esta es la clasificación de los hechos jurídicos
que establecíamos en la antigua Roma. Ahora bien, pasemos entonces a el acto jurídico, y aquí seguidamente quisiera la intervención, ya que mi conversación no está tan fluida en el día de hoy, no se está escuchando bien. Si alguien logró investigar algo con respecto a los actos jurídicos y voluntariamente quisiera empaparnos, indicarnos qué investigó con respecto a los actos jurídicos en la antigua Roma, voluntariamente, por favor, si alguien es tan amable. A ver, Katiuska. ¿Alguien? ¿O ya no se me está escuchando? ¿Alguien quisiera hablarnos del acto jurídico? Katiuska, adelante. Sobre el acto jurídico. Ajá. Yo tengo dudas. Los actos jurídicos son aquellas formas de conducta humana que tienen consecuencias para el derecho, es decir, que resultan de relevancia para la consideración jurídica de todos, lo que es justo o injusto. En efecto, tales como jurídicos pueden ser conforme a la justicia o contrarios a la virtud. Ok, gracias, Katiuska, muy amable. Me gustaría escuchar otro aporte, si alguien es tan amable y quisiera aportar algo más. Gracias, Katiuska, muy amable. Si alguna... Yo tengo Ajá, ¿cómo no, Mayra? Adelante, adelante, Mayra. la manifestación de voluntad encaminada a la consecución de un práctico permitido y protegido por la ley. Se dice que es un negocio jurídico. También se dice que el negocio jurídico no es más que el ejercicio subjetivo. Ok. ¿Y por qué se diría que es el ejercicio subjetivo, Mayra?